Este es un espacio virtual real de clases, es decir, en estos momentos, a pesar de que estamos por una plataforma, ¿cierto? Bueno, antes era YouTube y ahora Zoom, este tiene las mismas reglas y normas que cualquier sala de clases que quiera funcionar. Último aviso, hay 5 personas en la sala de espera que yo no voy a dejar entrar porque no sé quiénes son, ¿ya? Así que para que si hay sus grupos internos ahí preguntan, ya, ahí hace una, perfecto. Puedan ahí eh, avisar que tienen que cambiar su nombre para poder entrar a la sala de clases, si no, no van a poder entrar. Perfecto. Ahí ya me están diciendo algunas correcciones, así que puedo dejar entrar. Ya, Maripaz, bienvenida, buenas, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Súper, súper. Tratando de estar bien después de la culpa de BTR. Acá estamos Ah, con auspiciada por los datos móviles. ay, no, ¿qué hice? Espera. Espero que el resto esté súper bien, que podamos aprovechar esta clase, esta repetición de la clase de álgebra, porque me di cuenta que en la última igual quedaron dudas, así que vamos a volver a retomar esto. Ahí recuerden que pueden levantar la mano si tienen dudas, o de lo contrario igual vamos a estar revisando el chat. Ahora yo puedo ver también el chat en vivo, así que junto con el profesor vamos a estar viendo. Exactamente. Partamos nomás, Ya, o Maripaz. sea, aquí Gabriel López levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Si quieres lo puedes escribir en el chat, Gabriel, También, para que partamos. voy a cerrar acá. No, no he puesto nada, ya, entonces parto nomás. Sí, Ya, cualquier cosa recuerden, o el chat o la opción de levantar la mano. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer una segunda parte de lo de álgebra. Si por ejemplo no ven con la cámara, nos avisan y yo desactivo la cámara para que puedan ver bien. Ya. Vamos a esperar que al parecer no se está viendo lo que estoy proyectando. estamos todavía ahí en Ahí factores. sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, el tema donde estamos ocupando solamente los datos móviles, pero alguien acaba de colocar... Ah, no, fuiste tú, Jorge. Sí. Primero, recordar que dentro de los productos notables que vimos la última clase, vimos lo que era el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia, cubo de binomio y productos de binomios con un término en común, en donde los enfocamos en ejercicios donde era simplemente calcular, pero también de aplicación. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos ejercicios, pero antes, Roberto parece que quiere decir algo. La idea es que ocupemos, porque vamos a solicitar alguna consulta. Roberto levantó la mano. Profe, es que Dígame. el chat está deshabilitado, por si acaso. Ya, gracias por ese aviso. Gracias. Ese es Pero un si decía, ¿por aviso. qué no han puesto nada? Sí, Gracias, Roberto. ya, lo voy a cambiar al tiro. Denme un segundo, chiquillos. Entonces, vamos a ver primero unos ejemplos de estos productos notables para ir recordando. Lo mismo vamos a ver con factorización y después vamos a ver ejercicios de selección múltiple, donde también incluía algunos del ensayo 4. Ahora sí está habilitado el chat. Sí, es que la tecnología, pues chiquillos, la tecnología. Y Ya, en esta Maripaz. oportunidad van a tener que tener harta paciencia, chiquillos, porque a cada rato se queda pegada lo que estoy proyectando. Ya, el primer ejercicio, ahora que podemos participar y pensemos que estamos repitiendo un poco lo de la última sesión, simplemente que estamos agregando ejercicios distintos. Si yo veo ese ejercicio, ¿qué producto notable será? Acuérdense que tenemos la suma por su diferencia, tenemos el cubo del binomio, de los que habíamos visto. ¿Qué producto notable será este? ¿Cuál es el que yo tengo que aplicar? Yo aquí estoy viendo el chat también por si hay respuestas. ¿Será, por ejemplo, un cuadrado de binomio?
Recuerden que la definición de cuadrado de binomio dice que tengo un binomio, es decir, dos términos, y se están elevando a 2. Tenemos el cubo del binomio, también binomio, pero elevado a 3. Acá escribió Millaray, dice que es la suma por su diferencia. ¿El resto está de acuerdo en que es suma por su diferencia? Donde recuerden que la definición de suma por su diferencia, lo que está indicando es que son dos paréntesis, y los dos paréntesis tienen los mismos términos. Lo único que se diferencian es que uno es positivo y el otro es negativo. Y si yo me fijo en los paréntesis, si bien ya tengo los dos paréntesis, pero no son los mismos términos, porque el primer término, ambos tienen el 2x, pero en el segundo término, el primer paréntesis tiene 5 y el segundo tiene 2. Por lo tanto, descartamos la suma por su diferencia. Y acá Nicole Ramos dio con la respuesta. Producto de binomios con un término en común. Porque tenemos dos binomios, es decir, dos paréntesis en que en cada uno hay dos términos, pero solamente tienen un término en común. Que el término en común sería el 2x, ¿ya? Recuerde, para que sea suma por su diferencia, que varios lo confunden con tienen que ser exactamente los mismos términos. Lo único que cambia es en los signos. Entonces acá sería el de binomios con un término en común. Y la fórmula, recuerden que lo que hacemos en productos notables finalmente es lo mismo que usted hacía, por ejemplo, cuando multiplicaba término a término, pero ahora en vez de hacer toda esa parte y después reducir, nosotros aplicamos una fórmula. Entonces, la fórmula dice que el término que tienen en común, yo lo voy a elevar a 2. Entonces, en este caso, nuestro término en común sería el 2x. Y como decíamos en la última clase, como es un número con una letra, no debemos omitir el paréntesis, ¿ya? Si de repente voy muy rápido, me avisan, ¿ya? Después, más. Dice que los términos que no son en común, yo los voy a sumar o restar de acuerdo al signo. Entonces yo voy a colocar aquí 5 menos 2 y lo voy a multiplicar por el término que tienen en común, es decir, por el 2x. Más, estos términos que no tienen en común los voy a multiplicar ahora. Anotarlo con el signo que tienen. Ya. Antes de seguir, quiero saber si hay dudas con esto. Parece que en el chat pusieron algo. Sí, Romina, esto igual, al igual que se va a subir después a YouTube. Sí, va a ir a YouTube, tranquila, va a quedar todo guardado. Entonces, como siempre. hasta aquí, hasta el reemplazo en esta fórmula, ¿hay dudas? Aprovechemos que esta es una segunda clase en la que vamos a poder ir resolviendo todas las dudas posibles, porque no tenemos ensayo en esta semana, como ustedes tenían lo de CPECH, entonces no vamos a hacer ensayo, entonces podemos ir lento hasta que entiendan. Ya, Francisco dice que está bien, Ignacio, ya. Entonces, Maripaz, un aviso cortito antes de que sigamos avanzando respecto a lo que mencionas de CPECH. Se supone que hoy día, entre hoy día y mañana, a más tardar, es culpa de CPECH, debiese llegarles el link. Ya, si no les llegó, les avisan a sus profes jefes para poder ahí gestionar cómo hacérselo llegar más directo, ¿ya? Por si acaso. Eso nomás. Sigamos nomás con el ejercicio. Ya. Francisco Espinosa quiere decir algo. A ver. Francisco, activa el micrófono. Profe, yo me inscribí en lo del CPECH antes de que me hubieran dicho lo del colegio. ¿Lo tengo que hacer igual? Sí, mira, después veámoslo, Francisco, por interno esas situaciones. No hay problema. Ya. Tranquilo. Entonces, vamos bien. Entonces, reemplazamos y ahora empezamos a desarrollar este producto notable. Entonces, el primero nos va a quedar 4x cuadrado, porque recuerden que se eleva tanto el número como la letra. Y en la segunda parte, primero hacemos la resta, en este caso, que nos quedaría 5 menos 2, que nos da 3, pero no se está viendo, así que vamos a volver a... Y ahí sí. 5 menos 2 entonces, que es 3, yo lo voy a anotar acá arriba. Y ese 3 yo lo tengo que ahora multiplicar por el 2x. Es decir, me va a quedar 6x. Y finalmente multiplicamos estos dos términos, 5 por menos 2, que sería entonces menos 10. Ahora, yo acá lo voy haciendo paso a paso, pero la idea es que cuando yo me aprendo esto de memoria, ya no tengo que hacer la primera parte.
sobre todo ustedes cuando lo tengan que aplicar, no sé, en ensayos, o tengan que dar la prueba de transición. Ustedes simplemente ven, el número que no tienen, el número que tienen en común, o el término, lo elevo a 2. Ya, el 2x, 4x cuadrado. Después, ¿cuánto da 5 menos 2? 3. Al 3 lo multiplico por el 2x, 6x. Y finalmente, 5 por menos 2, menos 10. Eso es como para el alumno que es rápido. Si usted se quiere asegurar, hace la primera parte, ¿ya? No sé si hay dudas con ese o pasamos al siguiente. Vamos a ver en el chat. Parece que no, entonces sigamos con el siguiente. Siguiente, dicen por ahí, ya. Siguiente. Alcalde, ya. Avancémonos. Vamos al siguiente. Ya. ¿Qué producto notable sería entonces el ejercicio de acá? Dice 5x cuadrado menos 2x y esto está elevado a 2. Vamos viendo respuestas. Aquí mi objetivo es que ustedes vayan dándome las soluciones, las preguntas que yo le vaya haciendo. Ya, por ejemplo, acá me dicen suma por su diferencia. Pero cuando yo hablo de suma por su diferencia, en primer lugar deben haber 2 paréntesis. Y acá hay un paréntesis solamente. Entonces, descartamos. Nicolás Delva dice cuadrado de binomio. Súper bien, Nicolás. Porque tenemos un binomio, es decir, tenemos 2 términos, y esto se está elevando a 2. Es decir, debo aplicar la fórmula del cuadrado del binomio. También acá dice Nicole. Bien, Nicole Batista. Y la fórmula del cuadrado del binomio, recuerden que dice que el primer término se eleva a 2. Que en nuestro caso, el primer término es 5x cuadrado. Por lo tanto, lo que recalcamos siempre, el paréntesis. Porque todo ese término es el que se eleva a 2. Después, cuando en el ejercicio, en el paréntesis, hay un menos, aquí va un menos. Es el único signo que cambia. Entonces dice menos 2 veces el primer término, es decir, el 5x cuadrado, multiplicado por el segundo término. Más, el último siempre queda más. El segundo término elevado a 2. ¿Ya? Ahí yo igual podría colocarle acá al tiro el menos 2. Pero sabemos siempre que cuando tenemos una base negativa, al aplicar una potencia de exponente par, siempre va a quedar positivo. Es por eso que siempre el último signo, tanto si el paréntesis es positivo o negativo, siempre va a ser más. El único que cambia es el del medio. Entonces empezamos a desarrollar. ¿Cómo va a quedar entonces el ejercicio? Primero, recuerden, elevamos tanto el número como la letra. Voy a dejar el chat aquí porque para ir viendo su... Aquí ya alguien, Carlos Freire ya colocó su respuesta. Ya, como no se pueden hacer los exponentes, entiendo que dice 25x elevado a 4. Y es verdad, porque primero elevamos el 5, entonces nos va a quedar 25, y cuando tengo que elevar la letra, aplico la propiedad de potencia de una potencia. Recuerden que es multiplicar los exponentes. Después Carlos dice que es menos 20x elevado a 2. Porque primero nosotros multiplicamos los números, entonces tenemos 2 por 5, que son 10, y 10 por 2, entonces que serían 20. Y tenemos x, pero tenemos una multiplicación que tiene 2 términos que tienen x. Entonces aquí tenemos que aplicar la multiplicación, la propiedad de potencias de igual base, es decir, voy a mantener el x, pero los exponentes los voy a sumar. Que aquí Carlos tuvo un error, porque omitió el exponente de acá, que cuando la x no tiene un exponente, nosotros asumimos que es un 1. Entonces va a ser 2 más 1. Se va a quedar elevado a 3. Y finalmente, el último término que me va a quedar 4x cuadrado. Y acá, ya yo creo que es para la Paloma, me imagino que es Paltita Carrasco. Sí. La Paloma Carrasco debe ser. Dice el 4 se eleva. ¿Qué 4, Paloma? A ver, voy a correr el chat para... No he puesto nada más todavía.
Chiquillos, una sugerencia práctica, cuando envíen mensaje al chat, pongan a todos, por favor, porque claro, algunos le llegan solo a la profe María Paz y no todos Sí, no los leemos. exacto, para que los demás vean también la respuesta. Para todos. Para todos, exactamente. Ahí sí. Entonces, Paloma dice 4 se eleva. Ya, aquí hay una confusión, Paloma, porque aquí tú ya desarrollaste el 2, dijiste, 2 elevado a 2, 2 por 2 es 4, pero ya no se vuelve a elevar. En cambio, la letra dice, es que no le puso el x elevado. Ya, del error que tuvo Carlos, me está diciendo, parece. Entonces, recuerden que si ustedes están multiplicando, y dentro de esta multiplicación hay letras que son iguales, ustedes mantienen esta letra y los exponentes los suman. Ya, no supo cómo explicarlo ya. En cambio, si yo estoy multiplicando y hay letras diferentes, yo las anoto como aparece, ¿ya? Tener ojo con eso. Y eso que cuando ustedes responden así, es un típico distractor. Dentro de las alternativas van a colocar los mismos coeficientes numéricos, pero van a ir cambiando quizás los exponentes de la X, ¿ya? Y acuérdense que después no se hace nada más, porque aquí no se puede reducir. Cuando yo desarrollo el producto notable termina ahí. En cambio, cuando ustedes lo hacían con producto algebraico, ustedes hacían la multiplicación término a término, pero después tenían que reducir para llegar aquí, en este caso, a esta respuesta, ¿ya? Por eso que se explica esta parte. Se ahorran todo el otro paso de haber anotado 2 paréntesis, multiplicación término a término y reducción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay dudas o continuamos? Recuerden que esta clase, si vamos a ir lento nomás, porque no tenemos ensayo. Vamos bien, dice Carla. La Carlita Piñeiro dice, vamos bien. Vamos bien, ya. Todo claro. Entonces, me avisan nomás si hay alguna duda. Vamos al siguiente. ¿Qué producto notable sería? Tenemos un binomio, que en este caso está elevado, ya. Ahí Gabriel era el Hamed, me acuerdo que anotó que Sí. Hamed no sería trinomio, porque el concepto de trinomio está hablando de 3 términos. Y aquí yo tengo un término, 2 términos. Tengo un binomio que está elevado a 3, por lo tanto es el que llamamos cubo de binomio o binomio al cubo, que como dice Javier Azoto. Entonces tenemos el cubo de binomio o binomio al cubo. Entonces la fórmula, que también recuerden que yo les decía que era una de las fórmulas que en general a los estudiantes les costaba más aprenderse, por la extensión de la fórmula, pero recuerden siempre que los signos van intercalados. Entonces, comento lo siguiente, profe, yo mañana a las 3. ¿me escucha? Perdón. Allá. Estaba. Entonces, el primer término, la fórmula del cubo dice que el primer término se eleva a 3. Entonces, en nuestro caso, el 2a se eleva a 3. Acuérdense que aquí los signos van intercalados. Entonces, aquí va el menos. ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo, no? Sí, estamos. Si es que de repente no se ve. Ya, ¿y por qué va el menos? Por ese signo. Después dice 3 veces el primer término, que en nuestro caso es el 2a, ese término hay que elevarlo a 2, multiplicado por el segundo término sin elevar. Signos intercalados, por lo tanto ahora nos corresponde el más. Y acá viene lo mismo, pero se intercambia el que se eleva a 2. Entonces va a ser 3 veces el primer término, pero ahora el que se eleva a 2 es el segundo término. Y después, como van los signos intercalados, menos el segundo término elevado a 3. Y ahora vamos resolviendo cada uno. Entonces, en el primero, elevando número y letra, nos quedaría 8 al cubo, menos. ¿Me dan la respuesta de la otra multiplicación, chiquillos? Recuerden que aquí lo primero es hacer la potencia. Entonces pueden anotarla acá al tiro, porque aquí nos quedaría 4 a elevado a 2. Entonces, si me dicen cuánto da la multiplicación de los números, 12A dicen por ahí. 12a dicen.
Ya veamos de los números, porque por lo menos en las letras hay un error. Veamos, entonces tenemos 3 multiplicado por 4, que es 12. Eso está bien. Pero le faltó multiplicar por el 3. Es decir, es 36, como anotó ahí Francisco Bustamante. 36. Y ahora agregamos las letras. La A está elevada a 2. Entonces va a quedar... Ya, entiendo que ahí donde dice a 2 es porque es el elevado. A elevado a 2. B. Muy importante, fijarse que si estoy elevando, debemos cambiar ahí el exponente. Entonces, como dice Carla y también Francisco Bustamante, que dieron con la respuesta. La primera parte es 36 a elevado a 2b. Después, más. Y ahora hacemos la otra multiplicación, pero no olvidemos desarrollar el paréntesis que tiene una potencia. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar en este caso 9, y el b va a estar elevado a 2. Entonces me da la respuesta de esta multiplicación, de multiplicar 3 por 2 por 9. Ahí voy viendo las respuestas. 3 por 2 por 9. ¿Cuánto da eso? Ya, 54. Súper bien. Entonces, tenemos 54. Y las letras van a quedar, en este caso la A no se elevó. Entonces va a quedar el A. Pero ahora la B es la que se eleva. Entonces va a quedar A, B elevado a 2. ¿Ya? Muy importante, porque hay algunos estudiantes que creen a lo mejor que si yo coloco 54, b elevado a 2a, está mal. No está mal, recuerden que cuando yo multiplico, el orden de los factores no altera el producto, pero por un tema de orden, uno siempre lo hace por el orden del alfabeto. Mirai, active su micrófono. Profe, Dígame. que no entendí cómo llegó al menos 36a cuadrado b. Ya. Me perdí, ahí me perdí. Te perdiste, ya, te vamos a ubicar en... Ya, mira, y lo primero que yo hago es desarrollar la potencia, la que marqué aquí con amarillo. Entonces, elevé tanto el 2 como la A. Entonces, 2 elevado a 2, que es 4, que lo marqué aquí con rosado. Y el A va a quedar A elevado a 2. Después que hice la potencia, lo que yo hago es multiplicar números con números y letras con letras. Entonces me quedó 3 por 4, que es 12, y 12 por 3, que sería 36. Y ahora Ya, que no había, no, yo no había hecho todavía el paso de multiplicarlo por el 3b, pero ya, no, sí, ya caché. pero acuérdense que es tomar todo lo que, todos esos números que aparecen en esa parte de del ejercicio. Estos. Los 3 términos. ¿Ya? No sé si ya le quedó más claro. Vamos viendo entonces la última parte, en donde tenemos que elevar tanto el 3 como el 9. Entonces nos va a quedar en ese caso 3 elevado a 3, que sería 27, y b elevado a 3, que sería b elevado a 3. Entonces recuerden, ustedes después no tienen que hacer nada más, no hay que reducir. El objetivo de aplicar, insisto, un producto notable es que nos queda el resultado de forma inmediata. ¿Ya? ¿Dudas o pasamos al siguiente? Aquí ya la Romina había colocado la respuesta, 27b elevado a 3. Bien. ¿Vamos bien? Para pasar sí, a la a los parte otros que tiene reacciones, Zoom, pueden poner el dedito para arriba, un aplauso. Sí. No es necesario El que tema es prenda el que yo micrófono. no veo... Sí, pero yo lo estoy viendo. La Mineray dice, ¿puede volver a repetir la fórmula? Sí. Ya, la fórmula. Te la voy a anotar en forma general. ¿Está viendo? Sí, ya. El más y el menos es en el caso de que salga más b o menos b. Entonces, la fórmula dice que el primer término va elevado a 3. Acuérdense que si hay un número y una letra, entre paréntesis. Más o menos. Si en el paréntesis sale un más, yo coloco un más. Si sale un menos, anoto un menos. 3, el 3 no se cambia, ¿ya? Cuando yo tengo una fórmula, lo que va cambiando son las incógnitas, las variables. Mira, y Romina hace una pregunta. De esto podemos
¿podríamos deducir el cubo de binomio del principio? Es que ahí tendríamos que trabajar con el volumen de un cubo. Ya ahí ya tendría que ocupar como más clases, o sea, no más clases, quizás ocupar más tiempo. Rolando levantó la mano. Activa el Ya. micrófono, Rolando. Ahí tiene... Yo quería preguntar que en el 36 AB hay un 2, ¿está elevando el A solamente o...? Sí. Porque si yo dijera, por ejemplo, que ese 2 está elevando, no sé, tanto al 36, al A y al B, yo lo hubiera colocado así, por ejemplo. Cuando yo coloco en paréntesis, estoy indicando que eleva todo. Ah, ya. Si yo lo Ya. coloco solo en un número, estoy indicando que ese número es el que se está elevando. Ah, ya. Gracias, profe. Dice acá Gonzalo, elevado a 3, un solo paréntesis. Ahí está claro. No entendí la pregunta. No, por lo que yo entendí, es lo que tú justamente estabas explicando. Ah, que ya era, está como diciéndolo en sí, otras palabras. sí, Ya, elevado a bien. 3 en un solo paréntesis, algo así, o no, Gonza, corrígenos. Porque lo que va en paréntesis es cuando tú tienes por ejemplo acá, si yo lo veo en la fórmula general, es el A y el B. Esos son los términos. Ah, le quería responder a la Romina ya. Entonces, pero si ese término está acompañado de un número, ahí sí debo colocar el paréntesis para indicar que ambos se están elevando. Entonces después la fórmula tiene el 3 veces el primer término elevado a 2 por el segundo. Aquí siempre va más. Y ahora al revés, 3 veces, pero el que se eleva a 2 es el segundo término. Ahora viene el más y el menos. El segundo término elevado a 3. Entonces, si se fijan, acá es donde es el cambio. Los demás van siempre positivos, ¿ya? Eso. ¿Otra duda o pasamos a las factorizaciones? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ah, sí. Veamos entonces el siguiente. Pero antes de las factorizaciones agregué este. Este ejercicio tiene los productos notables, pero hay varios productos notables juntos. Entonces, sí o sí, en algún momento vamos a tener que reducir. Porque están separados. Entonces yo los voy a marcar acá. Ahí tengo un producto notable. Este de acá no es un producto notable, es un producto algebraico. Acá tengo otro producto notable. Y acá tengo el x cuadrado, solo que va a haber que bajarlo después en el ejercicio. Francisco dice factor común. Pero si yo digo factor común, ¿cuál es el factor común que habría entre estos 1, 2, 3, 4? Entre estos 4 términos que yo acabo como de diferenciar con amarillo. ¿Cuál sería el factor común? No habría factor común. Porque aquí están en paréntesis. Sería distinto, por ejemplo, Francisco, si, no sé, a lo mejor que en el segundo también hubiera un x más 1. Y que en el tercero, no, en el tercero ya, y en el cuarto también hubiera un paréntesis x más 1. Ahí yo también podría haber aplicado un factor común, que hubiera sido un polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué dice? No hay. Carla dice que no hay. No importa, Rolando, si aquí uno va aprendiendo, así que trabajamos con ensayo y error. El primero, entonces, si ustedes se fijan, es una suma por su diferencia, porque tenemos los mismos términos en ambos paréntesis, pero tenemos signos distintos. Romina dice que el primero es suma por su diferencia, que el segundo es factor común, el tercero binomios con un término en común. Ya, en el único que hay un error es en el de acá, porque aquí lo que estamos haciendo es un producto notable. No es factor común. Cuando yo hablo de factor común estoy hablando de factorización. Y para llegar, esto ya está resuelto. La factorización, recuerden que el objetivo es llegar a un producto. El último x y y está elevado a 2. Está elevado al cuadrado. Ah, la cámara tapa, sí. Entonces voy a desactivar la cámara, yo creo, para que lo puedan ver bien. Ya. Entonces empezamos. El primero
cuadrado, perdón, suma por su diferencia. Y recuerden que la suma por su diferencia dice que cada término se eleva a 2. Y siempre va un menos entre medio. Entonces va a ser x cuadrado menos, pero sabemos en este caso que 1 al cuadrado, 1 por 1, nos da 1. Después, más. Y acá tenemos un producto algebraico, es decir, el x multiplica a cada término. Entonces nos va a quedar x cuadrado, porque x por x nos da x cuadrado, y x por 2x, que sería 2x. Insisto que es por un tema de orden, uno coloca siempre el número seguido de la letra. Aparte, tiene razón Isidora, también se puede mover la pantallita de la cámara si quieren, pero yo igual la desactivé porque me molesta acá la cámara. Y en la esquina igual creo que... Ya. ¿Hasta ahí vamos bien? El segundo, ¿cómo se llama? Es que el segundo es un producto algebraico, Romina. No es una factorización, o sea, no es un producto notable. Tenemos que desarrollar esa multiplicación algebraica. Después pasamos al tercero, y si se fijan, como anotó ahí la Romina, el tercero es un producto de binomios con un término común, que en este caso es la x. Entonces, el término que tienen en común, que sería el x, va elevado a 2. Después, para no anotar todo el desarrollo de la fórmula, recuerden que se suman o se restan, dependiendo del signo, los términos que no son iguales, que en este caso es el 3 y el 1. Entonces yo tengo que 3 más 1 me da 4, y ese 4 yo lo multiplico por el término que tienen en común, que en este caso es la x. Entonces me va a quedar 4x. Y al final, esos términos que no son comunes, yo los multiplico. Entonces sería 3 por 1. Sería, en este caso, 3. Y le restamos el x cuadrado que estaba solito al final, que no se veía, algunos no lo veían por la cámara. Y ahora empiezo a reducir términos semejantes. Acuérdense que también yo puedo ir tachando, para yo poder ir eliminando los opuestos, como dice Carlos, yo tengo que fijarme que sean opuestos, porque hay algunos que piensan, ah, pero hay x cuadrado, los voy a tachar. Deben ser opuestos. Entonces tengo x cuadrado menos x cuadrado. Los taché, los eliminé. Y ahora voy viendo los términos semejantes. Uno, por un tema de orden, va anotando del mayor exponente al menor. Entonces con x cuadrado tengo esos dos términos. Entonces me va a quedar 2x cuadrado. Y aquí 2x cuadrado, después la Carla dice que es más 6x. Tenemos términos con x, tenemos el 2 y tenemos el 4, entonces está correcto, sería más 6x. Y después los términos libres, Carla dice que es 2, porque tenemos el menos 1 y el más 3. Si lo restamos, entonces nos da 2. Y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es ir por paso y reducir. Si tenemos opuestos, los eliminamos. ¿Dudas? ¿O seguimos ahora con la factorización? Ahí el profesor me avisa cuando vemos el tema del chat. Jorge, hay una estudiante del cuarto A, Javiera Vidal, que se quiere unir. Sí, ahí la voy a admitir. El chat está tranquilo todavía, no han dicho nada los chiquillos. Isidora dice, profe, no entendí nada. ¿Desde cuándo no entendiste nada? ¿Desde el ejercicio 1, el ejercicio 4? A lo mejor podríamos repasar el paso a paso de este ejercicio, Maripaz, así. Ya, sí, no hay problema. De este ejercicio, ya de este. Yo dije a lo mejor nada de nada y yo dije ya voy a tener que partir del principio, ya. Déjame ver, Isidora, porque no tiene el borrador en esta. Cuando yo hago la presentación no tiene borrador, entonces tengo que partir del principio. Ya, voy a dejarlo hasta ahí. Era la Isidora entonces la que tenía la duda. Isidora, lo primero que hice, y a lo mejor otro quizás tiene la duda, fue ir desarrollando cada uno de los productos notables que yo coloqué acá, los marqué con amarillo. No se preocupe, Isidora, si yo le dije, aprovechen de hacer todas las preguntas. Pati, se tachan porque son signos contrarios. Es como que yo te dijera 2 menos 2. 2 menos 2 es 0.
Si yo estoy hablando de x cuadrado y menos x cuadrado, también es 0. Es por eso. Pero en cambio, si yo digo x cuadrado más x cuadrado, ahí yo los puedo sumar. No sé si te va quedando claro ahí, Pati, mientras le explico acá a la Isidora. Después tenemos un producto algebraico, es decir, una multiplicación término a término. Acá tenemos un binomio, porque en este paréntesis hay dos términos, y en este también, con un término en común, que el término en común en este caso, en ambos hay una x. Eso es lo que tienen de igual. Entonces, fui haciendo uno a uno, y este es una suma por su diferencia, el primero, porque son los mismos términos, pero lo único que cambia es que los signos son distintos. Entonces, lo único que tienes que hacer acá, Isidora, es multiplicar x por x, que es x cuadrado, y 1 por 1. Y no hacerlo término a término, sino que los términos que tienen iguales solamente. Después me pasé al del medio, el x multiplicó a cada término del paréntesis, entonces x por x, que me dio x elevado a 2. X multiplicado por 2x, que sería 2x, y después desarrollé el producto de binomios con un término en común. Lo mismo, el término que tienen en común se eleva a 2, x elevado a 2. Los términos que no tienen en común, en este caso, como ambos son positivos, se suman, 3 más 1, que me da 4, y le agrego, en este caso, la x, que es el término que tienen en común. Luego estos dos números los multiplico. 3 por 1, que es 3. Y al final, que aquí se me borró, bajo el x cuadrado, porque está solo, no se está multiplicando con nada. Y ahora empiezo a reducir, es decir, lo que yo vea que es semejante, lo voy a ir sumando, restando, para ir reduciendo esta expresión. Entonces lo que nos dábamos cuenta es que teníamos x cuadrado tanto positivo como negativo. Entonces yo tengo x cuadrado y le quito x cuadrado. Entonces eso es 0 y lo eliminamos. Y empezamos ahora a resolver los demás. Entonces, términos que están elevados a 2, tengo esos dos términos. Si yo los sumo, eso me da 2x cuadrado. Porque cuando la letra no tiene un número antes, recuerden que es un 1. Después resolví los términos con x, entonces tengo 2x más 4x, que sería 6x. Y finalmente los términos libres, y tengo menos 1 más 3. Y eso me da 2. Y ahí terminó el ejercicio. No sé si le quedó más claro, Isidora. Vamos a ver la parte de factorización entonces para que veamos, alcancemos a ver eso también. Ya, qué bueno, Isidora. Vamos a ver. Recuerden que la factorización es el proceso contrario del producto notable, porque acá lo que estamos haciendo es como viendo el ejercicio inicial. ¿Cómo se hizo la multiplicación de los paréntesis para llegar a un cierto desarrollo? Es decir, nuestro objetivo es dejar esta expresión que se estaba sumando o restando como un producto de un paréntesis o de dos paréntesis, ¿ya? Y aquí hay de las multiplicaciones que más se usan, ¿ya? Que también las vimos en la última clase. Veamos este ejercicio. Yo que recomiendo ir descartando. Por ejemplo, una de las factorizaciones principales es el factor común. ¿Tienen algo en común? Para que sea factor común, recuerden que en este caso, en los 4 términos, tienen que tener algo igual. Ahí que me dice el chat, ¿será factor común? Quizás será un trinomio, será suma por su diferencia. En realidad aquí se llama diferencia de cuadrados. La Romina dice las bases. Romina, cuando tú hablas de bases, ahí estás viendo potencias. Y si estamos hablando de potencia, yo veo aquí que uno tiene base A, el otro tiene base B. Para que tengan algo en común, todos tienen que tener algo parecido. Ahí la Carla dice no, pero como con duda. Pero no tienen nada en común en realidad. Para que sea factor común, tienen que tener algo de igual. Por ejemplo, no sé, que a lo mejor los 4 tengan una C. ¿Ya? Pero aquí hay como en común de a 2.
Pero, ¿qué pasa si yo trabajo con esto? Con esos dos. No se está viendo lo que raya, así que lo vamos a poner de nuevo. Y no sé por qué apreté YouTube. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. Pero si yo trabajo con el a elevado a 2 menos b elevado a 2, ¿se puede hacer algo? Dice suma por su diferencia, dice Carla. Y ahí sí. Suma por su diferencia. O diferencia de cuadrados, ¿ya? Porque tengo dos términos que se están elevando a 2 y se están restando. Dice Carlos, dice sí, porque no hay nada que los junte a todos. Sí, verdad. No hay nada que tengan como parecido. Recuerden que el mismo nombre lo dice, factor común. Tienen algo en común. Entonces, vamos viendo. Si es suma por su diferencia, entonces tenemos que anotar dos paréntesis. Como el a está elevado a 2, en ambos paréntesis va la a, porque a por a me da a elevado a 2, lo mismo que con el b. Pero los signos acá son distintos, positivo y negativo. ¿Sí? Ahora, en la segunda parte voy a hacer un pequeño arreglo que cuando tuvimos clases, la última clase que tuvimos también les expliqué, porque uno puede ir como modificando ciertas cosas para encontrar algo en común. Ahora, cuando yo hago estas modificaciones, tiene que ser algo equivalente a lo que ya estaba. Entonces, voy a tomar Entonces vamos a cambiar la segunda parte, el que dice menos a menos b, y estará bien lo que voy a anotar ahora. Les pregunto al chat. Eso que anoté, esto, ¿es equivalente a esto? Ese menos a menos b, ¿es equivalente? Ahí me dice, está muy bien, dice Francisco, sí. La Carolina dice que está bien. Rolando con duda. Sí. Técnicamente sí. Lamentablemente sí, pero no lamentable porque así vamos a poder hacer el ejercicio. Si no, no lo vamos a poder hacer. Martina, sí, porque signo cambia el paréntesis. O sea, lo que yo estoy haciendo es simplemente tomando una expresión que es equivalente. ¿Con qué objetivo hago esto? Para ahora sí poder factorizar. Porque ahora sí tienen un factor común. Porque aquí yo tengo una expresión y aquí tengo otra, que están separadas por una resta. Y tienen un factor común, pero polinomio. Un factor común, polinomio. Porque aquí ahora lo que tienen en común es un paréntesis. Y en este caso, como anota ahí Carlos, el que tienen en común es el a más b. Entonces yo coloco paréntesis a más b, que es el que tienen en común, y agrego otro paréntesis anotando, por así decirlo, lo que me sobró, lo que me quedó sin ocupar. Que en la primera parte, si ya ocupé el a más b, me quedó solamente el a menos b, que también ya Carlos ahí se me adelantó y colocó la... Romina, no quede en shock. A menos b. Y en este otro paréntesis, como ya ocupé el a más b, me quedó un 1. Y ahí terminó el ejercicio. No hay que hacer nada más. El objetivo es llegar a una expresión que esté factorizada y que ya no se puede hacer nada más. ¿Cuándo yo podría haber hecho algo? No sé, a lo mejor si acá yo hubiera podido restar o sumar, pero son términos que no son semejantes. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O todavía algunos siguen en shock? Al parecer Vamos no. Dicen... A mí no entender de Eri mucho, la Romy. Ya, pero por último, después, quizás Jorge, cuando vean lo de la lista, podríamos retomar ese. Explique de nuevo lo del primero. ¿Por qué 1? Ya, lo del 1. Ya entiendo. Voy a anotar acá. Voy a marcar con rojo. ¿Está bien que yo coloque ese 1? Sí, ¿cierto? Porque aquí lo que estoy diciendo es lo mismo que cuando yo les decía, si yo tengo X, ¿cuál es el número que acompaña a la X? Quizás visualmente no se ve, pero es un 1. Entonces, y ahí yo lo anoté con rojo para que vean. Entonces, lo primero, el que tienen en común, me imagino que hasta ahí están claros que el A más B. Es ese paréntesis el que tienen en común. Entonces, lo anoté acá.
Y en el otro paréntesis yo voy a anotar lo que me quedó. Entonces, como ya ocupé el A más B, aquí solamente me quedó el A menos B. Y en el segundo paréntesis, como ya ocupé el A más B, ¿qué me quedó? El menos 1. Quizá ahí les quedó más claro, ¿o no? Crucémoslos de a ver si es verdad. Con honestidad, con honestidad. Sí, no, se pero sienta Javier, tonta, no no se diga esas sienta tonta, cosas, Javiera. no se sienta tonta. Las matemáticas son complejas. Yo veo las letras y para mí me dan ganas de escribir, no de sumarlas, ni multiplicarlas, ni dividirlas. Así que son matemáticas Hay complejas. que empezar a ocupar un poquito la imaginación para ir. Cuando yo no encuentro una respuesta y sé que tiene que haber algo, tengo que empezar a buscar. Mal. En Muy español, extraño ya. Francisco, por favor. Ya, pero recuerden que aquí hay un 1. Siempre. Lo mismo que yo les explicaba cuando teníamos fracciones algebraicas. Y se simplificaba lo de arriba, en el numerador, perdón, y decían, pero es que un 0 decían. No. Recuerden que si yo simplifico y en el numerador no queda nada, no es que no queda nada, es un 1. ¿Ya? Vamos a ver otro. Ya. Aquí ya deberían ser más rápidos. Si se fijan, tenemos 3 términos. Nuestro primer término, que es el x elevado a 2, tenemos el x y tenemos el 56. O sea, tenemos un trinomio que también aparte tiene la característica de que la primera variable está elevada a 2, después está elevada a 1 y el término libre. Y como dice la Carla, 2 paréntesis entonces. Porque es un trinomio ordenado. Entonces, 2 paréntesis. Como el primer término está elevado a 2, aquí ya la Romina se adelantó. Veamos si está la razón. Los signos de los paréntesis. Incluso le hice hasta un TikTok en Instagram para explicarlo. Ya, Matías Lepillán dice que lo de la Romina, pero con los signos cambiados. Vamos viendo. Si el último signo es negativo, indica que los signos son distintos. Entonces, es verdad la corrección que le están haciendo a la Romina. Signos distintos. Tenemos que buscar 2 números que multiplicados me den 56 y que restados me den 1. Por lo mismo que vimos antes. Recuerden que acá hay un 1 imaginario. Ya, ¿cuáles son los números? Dijeron el 7 y el 8. Si bien 7 por 8 me da 56 y si yo lo resto me da 1. Bien, pero ¿dónde va el 7 y el 8? Aquí Daniel Martínez dice el 7 es positivo. Martina dice el mayor va en el positivo. El 7 es positivo. Parece que hay un poquito de amnesia. Primero el 8. ¿Por qué digo que hay un poquito de amnesia? Porque yo les expliqué, no solamente que este signo es el que me indica dónde va el mayor. Me está diciendo, los signos son diferentes, pero el mayor colóquelo en el negativo. Que en nuestro caso iría el 8 y el 7. ¿O no? Porque tengo 7 por 8 que me da, 7 por menos 8 que me da menos 56. Y si a 7 yo le resto 8 me da menos 1. Isidora, está bien el 9, pero después 7, si tú a 7 lo multiplicas por 9, no te da 56. Y en los números que tú busques tienen que cumplir las 2 condiciones. Que multiplicados te den 56 y que restados te den 1. Francisco dice 9 negativo, 9 positivo, nada que ver. Entonces, no te preocupes, Isidora, si aquí no hay expertos. Aquí vamos a ir así. Esto es como que estuviéramos en clase. La única diferencia es que estamos los 3/4, ¿ya? Así que si hay correcciones las hacemos para todos. Y aquí, insisto, no hay perfectos. Todos podemos ir aprendiendo de los errores, así que no se preocupe. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Parece que no. Pero yo les recomiendo, si bien entienden, hay algunos que les gana el ser muy rápidos y no se fijan en los signos, ¿ya? Para que se fijen en eso.
Insisto, los distractores, lo más probable es que si fuera una pregunta así, le saldrían todas las posibles combinaciones, x menos 7, x menos 8, más 7, menos 8, saldrían todos los posibles errores, ¿ya? Incluso tomando el 9, por eso hay que ser súper claros en eso. Veamos el 3. Maripaz, mientras No sé si va a tanto, ver la asistencia. sí, voy a poner ya en el chat, puse ahí la asistencia para que se inscriban. Vamos a seguir igual unos Lo 15 minutos, esperan. 15, 20 minutos más conectados, pero si alguien tiene que hacer, en silencio nomás se desconecta de la Sí, clase. lo que ¿Ya? les dije en la otra clase, estos minutos extras son para los que quieren como Exacto. resolver más sus dudas. Vamos a estar unos 15 o 20 minutos más conectados, así que quienes quieran, Ay, tengan que hacer después de la asistencia, pueden hacerlo. El resto seguimos conectados acá, esperando ahí y tú me explicando. avisas entonces cuando Sí, sigas, déjame revisar. me vas diciendo. Vamos a darle unos minutitos más. Sí, Contarles, sí, chiquillos, que sí, para que le Maripaz, diga, ay, perdón, el tema de que hay algunos que después me dicen que no, que se les cerró la asistencia, pero tienen que tiene que ser en el tiempo que tú les das. exactamente. En algunos casos, yo igual después me avisan por interno y No, les abro, porque me muestran captura de pantalla. Entonces, por eso también vamos a empezar a usar Zoom, porque después yo voy a cotejar entre los conectados de acá y los que se inscriben en la lista, ¿ya? Para los compañeros que no se pudieron conectar por el motivo que haya sido, igual yo más ratito voy a subir esta clase a YouTube para que puedan acceder tanto ustedes a repetir las explicaciones como para que sus compañeros también se beneficien de la información y de la clase de hoy. Ahí mientras esperamos al resto, mismo exponente ahí, Carlos, recuerde que no es una multiplicación de igual base, ¿eh? Se están restando. Ya, Maripaz, sigamos nomás. Sí, Ya. 4 sumas por su diferencia. Ya, está bien suma por su diferencia, pero no es que sean 4 sumas por su diferencia. Porque recuerden que la suma por su diferencia no es que siempre los exponentes estén elevados a 2. Fíjese que esto ya está resuelto, a eso me refiero. Por ejemplo, yo puedo decir que, ¿se está viendo lo que estoy? Sí, se está viendo. sí. Esto es, les pregunto, ¿está bien esto? ¿Esto es equivalente a lo que está inicialmente? No, dice la Patti. Ya, Patti, es verdad, está bien hecho, porque fíjate, si yo multiplico los exponentes 4 por 2, ¿cuánto me da? Me da 8. Entonces, este era el término, el c elevado a 4, y ese es el que está elevado a 2. El d elevado a 4, Nicole dice, para aplicar suma por su diferencia, no es necesario que sea elevado a 2, cuando en el caso de las letras, de los factores literales, hay algunas que ya está desarrollada. Es como lo mismo que yo te dijera con los números. No siempre te salen elevado a 2, te salen ya resueltos. Por ejemplo, no te sale 7 elevado a 2, te sale 49. Ya está aplicada la potencia. Ahora, súper importante que no le van a dar exponentes impares. Siempre son pares. Ahora, si a usted se le olvida hacer este cambio, también es simplemente entender que lo que va en los paréntesis, los exponentes divídalos por 2. Entonces, ¿cuánto da 8 dividido en 2? Sería entonces 4, ¿no? Lo mismo entonces con el d. C elevado a 4, pero aquí va con más. Perdón, aquí no va un 2, era un 4. Si, por ejemplo, yo les diera un ejercicio y los exponentes están elevados, no sé, a 20. Lo mismo. El exponente que era 20, yo lo divido en 2, entonces van a ir elevados a 10 cada uno. ¿Y cómo yo lo puedo comprobar? Fíjense acá, si yo multiplico c elevado a 4 por c elevado a 4, me da c elevado a 8. Después, d elevado a 4 por d elevado a 4, d elevado a 8, porque tienen la misma base. ¿Ya?
No sé si es muy fuerte este ejercicio, que han ocupado mucho esa palabra, o no están en shock hoy día. Van entendiendo más. Espero sus comentarios. Ya, bien. Dijo la Luli. María José. Ya, vamos bien. Teniendo esa idea, fíjense en este. Ah, no, ¿Qué aquí producto ya. notable será? ¿Será el mismo del anterior? ¿Será el mismo del anterior? Suma por su diferencia, dice Carla. Dice no, Suma por material de su villano. diferencia. Exacto. Porque el 49 ya está resuelto. Es lo mismo que decir 7 elevado a 2. Entonces aquí va 7, porque 7 por 7 me da 49. No está muy heavy. Sí. Miren, sí, lo importante de esto es que no se queden solas, si les cuesta que no se queden solamente con la explicación. Yo siempre lo digo, en matemáticas, si a mí me cuesta, debo ejercitar. Porque así después yo voy a poder ir haciendo estas cosas que se me van ocurriendo a mí en los ejercicios. Pero si yo no ejercito, no voy a poder. Lo mismo, si el x está elevado a 4, entonces lo colocamos elevado a 2. Porque 2 por 2, si yo multiplico los exponentes, me queda el elevado a 4. Bien, ¿quién puso ahí? La Carla. La y, como está elevado a 2, es simplemente y. Recuerden que va un positivo y un negativo. Y ahora hacemos lo mismo, que ya me dio la respuesta también. 64, yo sé que 8 multiplicado por 8 me da 64. La W, como está elevada a 10, recuerden que es dividirla en 2 solamente. Entonces sería, no me va a alcanzar, parece W elevado a 5. Y después, voy a dejar un poquito más de espacio acá. El Y que va, perdón, la Z, ¿con qué exponente va a quedar? Creo que ahí me dieron la respuesta, ¿no? Dice, Elevada a 100. se puede. Carlos, todavía no se muere. Tranquilos. Ya, y dice Romina. ¿Qué pasa si los exponentes son impares? Ya, pero es que entonces no se estaría cumpliendo la condición de la diferencia de cuadrados. Tienen que ser pares. Fíjense en eso. Siempre, no se mueran. Están más vivos que nosotros dos. Así que no se preocupen. No mueran en matemáticas. ¿Ya? Pero fíjense, los exponentes sí o sí deben ser pares. Ya, y veamos uno más. Tú me dices. Sí, Juan. alcanzamos a ver uno más, tranquila. Pero veamos si quedó claro este ejercicio antes de que pasemos a otro. Ya. Sí, dice la Carolina. Ya, entonces avancemos nomás, Maripaz. Si alcanzamos. Ya, vamos. ¿Ya ver este? Quizá ya no alcanzamos a ver lo de selección múltiple, pero aquí está todo el repaso de eso. O a lo mejor veamos este y uno de selección múltiple. O me voy al tiro al de selección múltiple mejor ya. Ya, veamos. Quiero tomar uno de la guía, a ver. Ya este. Veamos uno con geometría. Profe, no de idea. Sí, pues buena idea. Y después la idea es que veamos con selección múltiple. Ya este era del ensayo 4. No recuerdo qué número. Era el último, parece. Dice la Yesenia que no alcanzó a... Ya, tranquilo, Yesenia. Ahí voy a abrir el formulario, al mismo link. Ya dice, la cuarta parte del área del cuadrado es 1/4 x elevado a 2 más x más 1. Entonces, Rolando, no diga, pues, mire, para mí algo positivo es verlo en esta clase. Así que súper bien que haya preguntado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es trabajar con el área, pero en este caso me están dando la cuarta parte del área. Entonces, yo voy a anotar, la cuarta parte del área dice que es 1/4 x cuadrado más x más 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Para los que están colocando ya con el tema, la idea es que pregunten cosas relacionadas a lo que yo voy a explicar.
Entonces, lo primero que yo voy a determinar es el área, no la cuarta parte. Entonces, si yo quiero determinar el área, pero el área está dividida en 4, ¿cómo puedo eliminar ese 4? Si se fijan, aquí estoy mezclando materias de antes para ir reforzando. ¿Cómo yo puedo hacer que me quede área y no área dividido en 4? Gonzalo, muy bien. Multiplicando por 4. ¿Está bien, Gonzalo? ¿Sí está bien lo que dijo? Entonces, voy a multiplicar por 4. ¿Y por qué voy a multiplicar por 4? Para que me quede área y no me quede la cuarta parte. Alguien puso del mínimo como un múltiplo. Obviamente, como en este caso son los mismos denominadores, es 4. Pero si fueran valores diferentes, está bien. Sería determinar el mínimo como un múltiplo. Entonces, si yo la primera parte la multiplico por 4, simplemente me va a quedar el A. Porque se van a tachar los 4. Después lo mismo, en un cuarto x cuadrado, si yo lo multiplico por 4, al tener el mismo número tanto en el numerador como en el denominador, simplemente me va a quedar x cuadrado. Más, en este caso, 4x más 4. Este 4 multiplica a cada término. Cualquier cosa que yo haga en una ecuación afecta a todos los términos y a ambos lados de la igualdad. Ahora, si a mí me dio que el área es x cuadrado más 4x más 4, significa que este cuadrado es un cuadrado de lados. ¿Qué dimensiones tienen los? Dice acá la Carla, tenemos que ver los dos paréntesis. Exacto. Porque acá tenemos un trinomio. La B, dice ahí hermoso. Ya, pero el tema es que no ha leído bien la pregunta Gonzalo porque nos está hablando del perímetro. Entonces nos va a quedar el X. Ah, era broma, ya. Entonces tenemos que buscar, ahí Martina nos dio la respuesta, que es dos números que multiplicados nos den 4 y que sumados nos den 4. Que en este caso sería X más 2 y X más 2. Yo también les decía que esto se hace con un trinomio cuadrado perfecto, pero yo siento que es asegurarnos el hacerlo con un trinomio. ¿Por qué? Porque después si, por ejemplo, la pregunta habla del término elevado a 2, simplemente yo después lo expreso de la otra forma. Pero en este caso, a nosotros nos sirve esta información, porque ya sabemos cuánto miden los lados del cuadrado. Y como está notando ahí Carla, como nos están pidiendo el perímetro, nosotros sabemos que el perímetro de un cuadrado es sumar esos 4 lados, que sería 4x más 2, que es lo mismo que decir x más 2 más x más 2, pero ustedes como ya están grandes, ya saben que es simplemente multiplicar por 4. Y nos va a quedar entonces 4x, en este caso, más 8, que es la alternativa C. Pero si se fijan, hemos visto todo lo que es factorización, productos notables, enfocados en ejercicios donde simplemente calcular, aplicar a área. ¿Podríamos ver uno más? No sé yo. Sí, veamos uno más. Estar inspirada, sí. Insisto, ya estamos en la hora, así que si usted, el que quiera salirse, ya no hay problema. Veamos uno más. Vamos a ver otro de la... ¿Cuál podríamos ver de la guía? Este, o sea, del ensayo este. Me parece interesante. Ya, ¿qué hago acá? Casi le acierta, pero recuerde que hay que leer bien. Porque ¿qué nos pasa por lo general? Como que leemos una parte del problema y pensamos, nos piden el área. Y no vemos el ejercicio completo, y ahí estamos conectados con el lenguaje. Tenemos que leer y comprender bien lo que nos están solicitando. Entonces, en este ejercicio nos dan una fracción algebraica y tenemos que simplificarla. Aquí ya estoy recordando simplificación algebraica, pero también factorización. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? En el numerador. Si yo veo esos 4 términos, los trabajo los 4 juntos. Hay que encontrarle los 2 paréntesis, dice Gonzalo. Ya, o sea que en algún momento el ejercicio, según lo que entiendo, tiene que haber 2 paréntesis, dice. La Carla dice término común.
Ah, ya, Gonzalo habla de lo del denominador. Ya, en el numerador, si bien yo tomo los 4 términos juntos, no tienen nada en común los 4. Pero si yo los agrupo, sí voy a encontrar factor común. Entonces los voy a tener que primero agrupar, factor común por agrupamiento. Entonces voy a tomar este término, no se está viendo, ahí sí, Sí, sí. y lo voy a resolver con el A. Entonces voy a anotar lo mismo, pero voy a cambiar la separación. Entonces va a quedar AX más A menos 2 menos 2X. Y en el denominador, lo único que voy a hacer primero es que voy a ordenarlo, para que no se confundan. Entendiendo que ordenarlo significa que para que me quede ordenado tiene que ir el término elevado a 2, el término elevado a 1 y el término libre. Entonces me va a quedar A elevado a 2 menos 4A más 4. ¿Ya? Y ahora con cada uno de ellos voy a trabajar su factor común. Ahí la Nicole ya me dio la respuesta del denominador. Ya. Vamos a ver la del denominador entonces. Me dice que es A menos 2 y A más 2. Dice el Gonzalo que quedan los dos negativos. Y ahí fue, el único error, Nicole, fue el tema de los signos. Porque el último me indica si los signos van a ser iguales o diferentes. Entonces, como este es positivo, los signos van a ser iguales. ¿Y cómo van a ser? Van a ser los dos negativos. Entonces, va a ser menos y menos. Y ahí buscamos los dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 4, que en este caso era el con el 2. Y en el numerador ya me dieron una respuesta. La Carla, ¿qué más? La Martina ya tiene su factorización. Entonces vamos viendo. En el primero, si se fijan, lo que tienen en común es la A. Ese es el factor común que tienen. Y en el paréntesis, como veo por ejemplo acá que anotó Carla, Martina, queda X más 1. ¿Por qué? Porque primero anotamos el factor común y después nosotros decimos, si tengo A multiplicado por ¿cuánto me da a X? Ah, por el X. Si tengo A multiplicado por ¿cuánto me da? Por 1. Entonces, hasta ahí va bien la factorización. Después, menos 2, paréntesis. Exactamente lo mismo. ¿Por qué coloqué el 2? Porque es el término, en este caso el número que tienen en común. Y tengo menos 2 multiplicado por ¿cuánto me da menos 2? En este caso sería por 1. Y después, menos 2 por ¿cuánto me da menos 2x? Y ahí tendríamos que colocarle entonces más x. Entonces las chiquillas estaban en lo correcto. Ahora, si yo tengo 1 más x, recuerden que es lo mismo que decir x más 1, por la propiedad de la conmutatividad, ¿ya? Y ahora tenemos un factor común polinomio, porque en ambos se repite el x más 1. Entonces me va a quedar el x más 1, y en el otro paréntesis me va a quedar el a, que es lo que sobró acá, lo que no ocupé, y en el segundo paréntesis lo que quedó fue el menos 2. Y volvemos a anotar entonces lo del denominador. Y ahora podemos, en este caso, simplificar, tachar, que sería el a menos 2. Pero hay algunos que de repente hacen, pero hay un a menos 2 y los tachan todos. Se volvió loco, esperen un poquitito, ahí sí. Ahí sí. Es solamente 1 a 1. Entonces la respuesta, vamos viendo, como dice, creo que ahí el Gonzalo, Felipe, que es la alternativa E. X más 1 y A menos 2. Contenido súper importante, chiquillos, porque sabemos que, por ejemplo, el factorizar nos sirve cuando vemos función cuadrática, para sacar los ceros de la función.
Por ahí también tenemos nuestra cartita bajo la manga. Ustedes saben que si a mí, por ejemplo, se me olvida la factorización del trinomio, yo puedo ocupar la fórmula general, la del menos b más menos, pero igual es como más trabajo, pero si se me llega a olvidar, también la puedo ocupar. Yo creo que con eso como estamos bien, Jorge. Súper bien, Maripaz. Agradecerte a ti la excelente explicación. Y yo recordé algunas cositas. Debo decir que esto lo tenía bastante oxidado. Pero los que nos faltaron era básicamente seguir recordando lo que es factorizar. Recuerden también que cualquier tipo de consulta, no necesariamente de los ensayos, sino que si ustedes están trabajando como por su cuenta, no hay problema en que me manden mensajes. Yo, teniendo tiempo, se los voy contestando, ¿ya? Ahí, para que me sigan en Instagram. Gonzalo dice, ¿en qué afecta el A diferente de A? A2, dice. Gonzalo, A diferente a 2. ¿Cómo A diferente a 2? espérate, Gonzalo, ahí te estoy dando el micrófono para que puedas plantear mejor la pregunta. Sí, porque no entiendo. Me refiero al inicio del ejercicio, dice A diferente de 2, entonces... Ah, ya. ¿Sabes por qué razón es? Porque aquí estamos trabajando con una fracción algebraica. Entonces, si tú te fijas en el denominador, voy a volver a minimizar esto porque no se está viendo. Ahí sí. Si tú te fijas, si yo, por ejemplo, le diera como valor 2 a la A, me va a quedar 2 menos 2, que es 0. Y nosotros sabemos que en una fracción, ya sea algebraica o numérica, el denominador debe ser distinto de 0. Es por eso que te especifican ahí que el A tiene que ser distinto de 2, porque si no quedaría una fracción con denominador 0. ¿Sí Ya. o no? ¿Se entiende o no? Ah, sí, ahí Pero entendí. es Gracias. información netamente. Si fuera, por ejemplo, hubiera quedado A menos 1, hubieran dicho en el inicio del ejercicio A distinto de 1. Martina, que lo puso en privado, pero yo ya subí las alternativas del ensayo. Ahora, lo que sí parece que después no las coloqué en historias destacadas, así que las subo en un ratito más, pero yo las subí el otro día. Así que las voy a dejar en las historias destacadas. Para los que me siguen en Instagram, tengo en historias destacadas, tengo cada uno de los ensayos las claves. Genial. Y si alguno quiere que haga uno, yo también los voy subiendo, pero ustedes no me piden. ¿Ya? Si ustedes quieren alguno que yo haga el desarrollo, me avisan. Bien, gracias, chiquillos. Gracias, Maripaz, por la excelente explicación. ¿Palabras para el cierre, Maripaz? Me encantó esta modalidad, siento que es más cercana. Como Sí. que me siento más cercana a una clase. Exacto. Yo Así que ahora... estoy súper contenta, como siempre en realidad, pero hoy día estoy más contenta. Así que espero que les haya quedado claro. Como siempre, con mucho cariño estas clases preparadas para ustedes. E insisto, si tienen dudas, no hay problema. Ya me preguntan, ¿no? Miren, no puse mis típicos gracias totales. Ahí está. Ya, bueno. Pero cualquier cosa, no duden en preguntarme. ¿Ya? Eso. Ya, pues, chiquillos, ahora sí los dejamos en libertad de acción. Nos encontramos la próxima semana. Y les aviso, bueno, hay poquitos conectados, pero mediante los profes jefes les voy a recordar que posiblemente el lenguaje también sea a las 12 la próxima semana. Pero ahí les confirmo. ¿Listo? Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien, cuídense y desconéctense nomás.